Muchas gracias por la amabilidad que nos dan de tener acceso a sus hogares. Muchas gracias. El propósito es fortalecernos en la fe. Gracias. Dios les bendiga a todos. Amén. Bien, vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, nos ponemos en tus manos. Pedimos que nos guíes, que nos aconsejes, que nos permitas atesorar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y que se haga vida en cada uno de nosotros. Recibe el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Vamos a la palabra de Romanos capítulo 8, versículo número 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. El Espíritu dirige al creyente. Él nos va guiando día con día porque lo conocemos. Ahora Él habita en nuestro corazón. Él está ahí adentro de nosotros, en nuestro espíritu. Así que Él nos va aconsejando, nos va fortaleciendo, nos va guiando para ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas, el que nos ha rescatado, ¿verdad? Y hay varias ideas en la palabra griega dirigir, esa palabra dirigir, ¿verdad? O llevar, ¿verdad? Hago. Pues está la idea de llevar y cargar a lo largo. El Espíritu conduce al creyente y lo lleva a través de las pruebas de esta vida. Levanta al creyente y lo lleva por sobre las corrupciones de este mundo. Está la idea de conducir y guiar a lo largo. El Espíritu conduce y guía al creyente a lo largo del camino de la justicia y la verdad. El camino de justicia, el camino de los mandamientos de ordenanza de Dios, el camino que nos lleva a nosotros a la obediencia, que nos santifica, que nos limpia. Guía al creyente moviéndose anticipadamente y yendo delante de él. Ilumina el sendero, ¿verdad? Dando seguridad al creyente sobre el camino por donde anda. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Así que la palabra es maravillosa. Nos va guiando y nos va alumbrando de tal forma que podemos ir viendo aquellas cosas con las cuales antes tropezábamos. Caíamos en el juego del alma apartada, del alma caída, del entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Donde caíamos en el pleito con papá, con mamá, con la abuela, con toda la familia, dividíamos la casa, ¿verdad? Nos estábamos llenos de coraje, y vivíamos una vida en la carne, esa vida que no nos lleva a recibir nada apropiado, sino la carne produce la muerte. Y eso lo entendimos de tal forma que ahora corregimos nuestro caminar. Ahora nos esforzamos por someter, controlar nuestras almas a la obediencia a Cristo. Eso es lo que vamos haciendo. Y esto es lo que nos da a nosotros ese impulso, esa bendición, ¿verdad? De ahora entender los propósitos eternos. Está la idea de conducir y guiar a lo largo. El Espíritu conduce y guía al creyente a lo largo del camino de la justicia y la verdad. Guía al creyente moviéndose anticipadamente y yendo delante de él. Ilumina el sendero, dando seguridad al creyente sobre el camino por donde anda. Juan 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya, gracias Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está la idea de dirigir sobre un camino y de llevar a lo largo de él, hacia el final. El Espíritu dirige al creyente en cuanto a dónde ir, también en cuanto a cómo llegar, y lleva realmente al creyente al final de su destino. El Espíritu entonces se involucra en la vida del creyente, dirigiéndole para que viva una vida de justicia y se conforme a la imagen de Cristo. Esto significa una vida de justicia, una vida de obediencia al mandamiento, a la ordenanza, al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y esto nos habla de una formación, hay un resultado de la obediencia. Somos formados o conforme a la imagen de nuestro Señor, a la imagen de Cristo. Y de esa manera
caminando, ¿verdad?, en Él, con Él, por Él y para Él, ¿verdad?, siempre, pues disfrutamos la vida abundante que Él nos da. Gracias, Señor. Realmente lleva al creyente hacia el fin al cual ha sido destinado, esto es, al cielo, para vivir eternamente en la presencia de Dios mismo. Este es uno de los grandes poderes del Espíritu Santo, el poder para dirigir al creyente e involucrarse en su vida. Es el gran poder del Espíritu Santo. Y notemos un hecho fundamental. La evidencia o prueba de que una persona es hijo de Dios es justamente esta, ¿verdad? Es la persona guiada por el Espíritu de Dios, es guiada por el Espíritu de Dios. Entonces uno debe contestar, sí, soy guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en mí, Él vive en mí, ¿verdad? Soy una persona libre, soy una persona que he decidido, determinado vivir para aquel que me llamó, para Jesucristo, el Nazareno, el Hijo de Dios, el dador de la vida, el Salvador nuestro, ¿verdad? Nuestra esperanza, nuestra fortaleza es Él. Así que caminando en Él, en esta confianza, ¿verdad?, vamos viviendo cada día, cada instante, ¿verdad?, de una forma profunda, en una relación que nos lleva realmente a conocerlo cada día más. Notemos un hecho fundamental. La evidencia o prueba de que una persona es hijo de Dios es justamente esta. Es la persona guiada por el Espíritu de Dios y decimos, sí somos guiados por el Espíritu de Dios. Está la persona siendo llevada a través de la prueba de la vida en forma victoriosa, reconociendo a Dios y regocijándose en su fortaleza y en su seguridad eterna. Claro que sí, va. Hemos estado siendo llevados a través de las pruebas de la vida. Notemos, ¿verdad?, que nosotros somos personas guiadas por el Espíritu Santo y que realmente vamos viviendo una vida en forma victoriosa, reconociendo a Dios y regocijándonos en su fortaleza, en su seguridad eterna. Aleluya, gracias Dios. Vamos transitando en la vida y realmente vamos experimentando una vida que no conocíamos, ¿verdad? Una vida en la cual vamos confiando más en Él. ¿Está siendo guiada la persona a lo largo del camino de la justicia y la verdad? Sí, esa es la realidad. El Dios nuestro es un Dios vivo, un Dios que camina con nosotros día con día, un Dios al cual podemos acudir en cualquier momento. Él no duerme, Él está siempre atento, alerta a nuestras necesidades y suple cada una de ellas. Está la persona siendo dirigida y conducida a lo largo del camino al cielo para pasar la eternidad con Dios. Claro, Él nos está enseñando día con día cómo santificar nuestras vidas, apartándonos del mal, de todo aquello que no es correcto para un hijo de Dios, ¿verdad? Dicho en palabras simples, está la persona viviendo para Dios y hablando de las cosas de Dios. La persona que verdaderamente es guiada por el Espíritu está involucrada en las cosas de Dios. Y está involucrada en las cosas de Dios porque es un hijo de Dios. Se regocija en su Padre y trata de agradar a su Padre en todo lo que hace. Claro, definitivamente, ¿verdad? Esto es excelente, es maravilloso, es un ungüento, ¿verdad? Algo que nos da la vida, algo que nos da esperanza, algo que nos levanta, que nos mantiene en asombro siempre, ¿verdad? Porque Dios está haciendo cosas nuevas cada día. Gracias, Dios. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Santo es el nombre del Señor, que nos ama entrañablemente. 1 Corintios 2, 13 y 14. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aleluya, gracias Dios, ¿verdad? Así que si eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, entonces eres una persona que puede entender las cosas espirituales. Tienes vida espiritual. Más sin embargo, si no has nacido de nuevo, entonces para ti las cosas del Espíritu son locura, ¿verdad?
siendo guiados por el Espíritu Santo, tenemos esperanza, tenemos la vida en nosotros. Él es la vida, Él es nuestra vida y en Él estamos confiados, en Él estamos seguros y por esa razón entonces vamos caminando de gloria en gloria. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo número 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aleluya, gracias a Dios. ¿Verdad? La revelación de Jesucristo día con día hacia nuestra vida y sobre todo la revelación de Dios para hoy y para mañana y para el día que viene, ¿verdad? Y en esa revelación caminamos, en eso estamos transitando, haciendo la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Eso es Jesucristo y ese es el Espíritu de Dios guiándonos, ¿verdad? Es maravilloso. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en ustedes y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, ¿verdad? Ya no habrá necesidad de ser enseñados, porque Él, el más pequeño, lo entenderá perfectamente bien. El Espíritu de Dios nos enseña, ¿verdad? Ese es el nuevo pacto extraordinario, ¿verdad? Que se estableció en la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. La palabra está grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y el Señor habita en nosotros. Gracias, Señor. Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Porque este Dios es Dios nuestro ¿verdad? Porque este Dios, dice aquí, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aleluya. ¿Estará solo en algún momento? No, nunca estará solo. Aún en la muerte, Él estará con nosotros, Él nos guiará. Él nos llevará a esa morada eterna que ha preparado para los que le aman. Ahí nos llevará. Y ahí estaremos contentos, encontrándonos con todos nuestros hermanos que han partido antes que nosotros. Santo es el Señor. Salmo 73:24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Me has guiado, o sea, mientras estamos en este mundo, somos guiados por el Espíritu Santo. Y después me recibirás en gloria. Esto significa cruzaremos el umbral. Y la vida continúa, me recibirás en gloria, aleluya. Estaremos ahí en su presencia, en el lugar que Él ha preparado, encontrándonos con todos nuestros hermanos y estaremos en esa comunión eterna, ¿verdad? En esa convivencia de santos, en ese lugar que Él ha preparado, aleluya. Ahí en el tercer cielo, en el lugar donde Él se encuentra, ¿verdad? Ahí estaremos, juntos disfrutando los beneficios de la gracia de Dios. Isaías 30, verso 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digas, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este es el camino, andad por él. Este es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Así que tú y yo sabemos quién es el camino. El camino es Jesucristo. Entre más lo conocemos, más nos conocemos a nosotros mismos. Entre más, ¿verdad?, nos invertimos en Él, más fortalecidos estamos en el Espíritu y en la relación con nuestro Dios. Aleluya, eso es maravilloso, extraordinario. Isaías, ¿verdad?, nos lo muestra. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Aleluya, gracias. El Espíritu adopta al creyente. Notemos dos hechos significativos. El Espíritu libera al hombre de un espíritu terrible, el espíritu de esclavitud. Notemos lo que es la esclavitud. La esclavitud es temor, ¿verdad? El hombre es aprendido por la esclavitud del temor y experimenta alguna aprehensión, experimenta ansiedad, experimenta tensión, experimenta temor, alarma, experimenta peligro, terror. El hombre siente usualmente alguna sujeción, algo de esclavizamiento a alguna forma de temor. El espíritu con el cual todos los hombres están familiarizados es el espíritu de temor.
Los hombres son esclavizados y mantenidos en esclavitud por el temor. ¿Qué es lo que causa el temor? Casi todo y cualquier cosa puede suscitar el temor. La lista podría ser extensa y sin fin. Algunas de las más prominentes son sufrimiento, enfermedad, algunas cosas traumáticas, ¿verdad? La lista podría ser extensa. Casi todo y cualquier cosa puede suscitar el temor. El sufrimiento suscita temor, ¿verdad? Cuando estamos y pensamos que estamos expuestos a sufrir, cuando estamos expuestos a la enfermedad, podemos sentir temor, angustiarnos en esos momentos. Cuando vivimos cosas traumáticas, ¿verdad? Experimentamos algo traumático, un evento traumático, entonces, pues, experimentamos temor. Cuando somos removidos de posiciones de autoridad, quizás, laborales o posiciones de liderazgo, ¿no? La pérdida del cónyuge, también esto provoca temor, ¿verdad? Cuando estamos confrontando situaciones de acusación entre los que amamos, ¿verdad? No lograr algo, quedarnos cortos en el intento quizás, nos llena de temor. Cuando nos hablan de ser castigados por alguna causa o razón, nos llenamos de temor. Cuando nos condenan por algunas acciones que realizamos, también experimentamos temor. Por el rechazo, el señalamiento, la persecución, experimentamos el temor. El rechazo, la muerte, ¿verdad? Es importante que nosotros conozcamos la Escritura, porque a través de ella recibimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay muerte para el creyente. El que crea en mí, dice la Escritura, dice Jesucristo en la palabra, aunque esté muerto, vivirá. Luego entonces no hay muerte para el creyente. Las pruebas pueden atemorizarnos, pero recordemos que la prueba está diseñada para ser formado, para desarrollar el carácter correcto. El desempleo. Definitivamente podríamos nosotros decir, ¿verdad?, que nos encontramos desempleados y en ese momento saber, ¿verdad?, que nosotros tenemos en algún momento determinado una crisis económica, algo está pasando, porque hay desempleo. Pero debe de confiar en Dios, porque la promoción en los lugares de empleo provienen de lo alto, provienen de Dios. No estar a la altura de Dios te capacita, es Dios quien capacita. Y si has ganado una posición donde tú no te sientes, ¿verdad?, que estás a la altura de las cosas, Él te va a capacitar, te va a dar la habilidad, la destreza, ¿verdad? Eso pasaba con los hombres cuando Dios decía, vas a llamar a fulano, a metano, a mengano, porque a ellos les he dado la habilidad, la destreza para hacer esos trabajos. El fracaso quizás nos muestre a nosotros, ¿verdad?, o manifieste en nosotros el temor. Pero el fracaso no es un fracaso destructivo. El fracaso en algo no es más que una instrucción, una enseñanza, ¿verdad?, para conocer quizás el error, la falta de conocimiento, pero Dios nos saca de ahí victoriosos. La desaprobación. ¿Quién es el que califica? Jesús es el que juzga. No hay condenación para los que están en Cristo. Si eres desaprobado en algo, es porque Dios tiene algo mejor para ti. La culpa. No eres culpable. Porque en el momento que tú haces algo indebido, no correcto, y viene la culpa, tú te arrepientes, pides perdón a Dios y Dios te perdona. ¿Será así de sencillo? Claro que es sencillo.
Él es nuestro Padre Celestial y Él es el que ha dicho, el que confiese su pecado y se aparte alcanza misericordia. Así que no puedes quedarte con la culpa. Debes de ir a Dios, confesar tu falta o tu pecado y entonces la culpa se disipa. Y cuando viene el acusador, eres una persona sin pecado, porque Dios te ha perdonado. Debes levantar tu cabeza y caminar victoriosamente. Él nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Así que caminemos en Él. El punto central es este. El Espíritu Santo libera al creyente de la esclavitud del temor. La esclavitud produce temor, produce miedo, pánico, ganas de correr. ¿Cómo? Por medio de la adopción, adoptando realmente al creyente como un hijo de Dios. Él quita todos esos problemas, ¿verdad? De temores, miedos, angustias y tantas cosas. ¿Por qué? Porque ahora Dios es tu Padre Celestial. Y Él siempre está atento, alerta a tu necesidad. Y Dios te va a llevar de gloria en gloria y de poder en poder. Y la razón, porque Él te ama entrañablemente, porque Él es tu Dios, Él es tu Señor. Él es el que te tiene esculpido en la palma de su mano. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, gracias Dios. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Gracias, Señor. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17 y versículo 18. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gálatas 4, versículo 4 y al 6. Pero cuando venga el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aleluya. Deuteronomio 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. Isaías 63, versículo 16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham no nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Aleluya, gracias Dios. El Espíritu da acceso a la presencia de Dios. El creyente tiene acceso a la presencia de Dios porque ha sido adoptado como hijo de Dios. Notemos que el Espíritu es llamado Espíritu de adopción. Así, de esta forma, entonces, la adopción es una obra importante del Espíritu Santo, que es llamado Espíritu de adopción. El Espíritu Santo es llamado Espíritu de adopción. El creyente es hijo de Dios con todos los privilegios del hijo, especialmente el privilegio de acceso, de entrar a la presencia de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Este maravilloso privilegio es el que capacita al creyente para que rompa la esclavitud del temor y tenga la victoria sobre el espíritu de temor. No importa que tenga que enfrentar el creyente. El creyente es capaz de entrar a la presencia de Dios, poner su temor delante de Dios, clamar, Padre, Padre, ayúdame. Conocer que Dios le ayudará, porque Dios le ama como su hijo adoptivo. Aleluya. Qué maravilloso es cuando nosotros tenemos estos lineamientos, ¿verdad? Ahí con el Señor, ¿verdad? Y que podemos estar en Él, confiados, plenamente confiados, sabiendo que Él va a responder conforme a su poder y a su riqueza en gloria, ¿verdad? Que el Dios del cielo y de la tierra nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Juan 19, yo soy la puerta.
El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Romanos 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual andamos firmes, estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Efesios 2, 18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 3, 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Qué maravilloso ser hijos adoptados, ser hijos adoptivos por el Espíritu Santo, ese espíritu de adopción, ese espíritu a través del cual llegamos, ¿verdad?, nosotros a una posición de hijos. Y Dios nos ama entrañablemente y nos permite entrar a su presencia, a relacionarnos con Él como un hijo a un padre. Esto rebasa completamente todo aquello que nosotros sabíamos o esperábamos o creímos, ¿verdad? Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.